Vamos a orar y presentar este tiempo de la palabra. Señor Jesús, gracias de todo corazón por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz. Yo te pido que en este día tú lo uses para traer luz, para traer guía, dirección, o tal vez que nos redargullas, o que nos animes, o que nos exhortes. Sea lo que tú tengas, que haga el propósito para el cual tú lo estás enviando a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Amén. No sé si aquellos que vivís en ciudades grandes me vais a comprender perfectamente. Los que vivimos en ciudades pequeñas, pues no tenemos esa desgracia de sufrir atascos. Yo he sufrido atascos complicados. Recuerdo uno que tenía que tomar el avión en Buenos Aires y lo estaba perdiendo. Había un atasco que era imposible, parecía humanamente salir, y yo ya daba por perdido aquel avión que me hacía regresar a España nuevamente. Gracias a Dios, eso sí, bajo una tensión tremenda pudimos llegar. Pero los atascos peores que recuerdo son en Móstoles. En Móstoles, en la Nacional 5, desde Madrid, camino a Navalcarnero, hay un cuello de botella, un embudo, y ahí se producen atascos de kilómetros y kilómetros, donde vas lento, lento, y tienes que ir por un carril, como siempre, el carril de al lado parece que va mucho más rápido que el tuyo, con lo cual siempre te desesperas. Pero no solo es eso, sino que estás atascado tú y está atascada toda la gente que está alrededor. Hoy quiero contaros y hablar y compartir acerca de la historia de un hombre que también estaba atascado. Se atascó nada más y nada menos que 38 años. Y esa persona es un ejemplo de muchas personas que están a nuestro alrededor, a veces hermanos en la fe o no, que todos conocemos o que nosotros mismos podemos ser, que vivimos atascados. Nos hemos atascado en nuestra familia o en nuestro matrimonio, nos hemos atascado en cuestiones de nuestra salud, otra vez nos hemos atascado en el ministerio, lo que fuese, en una adicción, en alguna cosa que no es buena. Así que yo te pido que me acompañes a Juan capítulo 5, verso del 1 al 14, y vamos a leer juntos este texto para ver la historia de este paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y dice así: después de estas cosas había una fiesta, tengo aquí mi Biblia abierta, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía la multitud de enfermos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, esta historia, que es muy conocida, de este paralítico que está en Betesda, nos recuerda esa situación de atasco en la que vivía este hombre, un atasco de 38 años. 38 años esperando la sanidad, un lugar donde estaba reunido en esa casa de misericordia, eso significa Betesda. Todo el mundo esperaba la misericordia de Dios para ser sanado, para ser curado, y todas las personas estaban allí esperando que, según decía la tradición, bajase un ángel, moviese el agua, y el primero que se metía después de ese movimiento del agua era absolutamente curado y sanado. Entonces este hombre estaba atascado porque no podía entrar, estaba paralítico, no podía ir a aquel lugar, y llega un día y un momento en el que Jesús se acerca a él, llega ese diálogo con Jesús y se produce su sanidad. Ahora,
A través de esta historia yo quiero compartirte cuatro elementos para poder salir del atasco en el que muchas veces entras o entramos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando Jesús se encuentra con él, fíjate qué cosa más sencilla, Jesús le hace una pregunta muy sencilla, le dice el verso 6, ¿quieres ser sano? Claro, si tú te encuentras en un lugar donde todos están enfermos y todos están esperando ser sanados, como por ejemplo una urgencia de un hospital, que alguien te pregunte, ¿quieres ser sano? Es casi una obviedad, claro que quieres ser sano, ¿cómo no vas a querer ser sano? Por eso sorprende esta pregunta de Jesús. Esta pregunta de Jesús va dirigida no a su situación física, sino que va dirigida a su voluntad. ¿Quieres o no quieres ser sano? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Jesús pregunte esto? ¿Verdad? Porque esta pregunta aparentemente no debiera de estar aquí. Y esto nos da paso al primer punto de esos cuatro que yo te quiero compartir en esta hora. Para salir de tu estado de postración, o mejor dicho, para salir del atasco en el que estás. La primera decisión, la primera punto que tienes que tomar es que tienes que tomar una decisión. Necesitas decidirte. Este hombre llevaba 38 años enfermo, como decíamos, ¿verdad? En un lugar donde todos están enfermos, eso no cabe duda. Y es un sitio absolutamente, si quieres, deprimente, un sitio que está absolutamente, bueno, nadie quisiera estar allí, ni nadie se va a vivir a un lugar así. Y aunque el pórtico de Salomón es un lugar muy bello, tiene cinco pórticos, bueno, muy bonitos, según puedes ver todavía en fotografías de sitios que ese sitio existe, ¿verdad? Alrededor de ese lugar había mucho dolor. Y mucha gente día tras día acudía allí llena de dolor, llena de enfermedad, y esperando que bajase ese famoso ángel que hiciese la diferencia. Y después de 38 años, este hombre seguía tal cual. Es decir, era un hombre atascado en medio de un atasco. Como yo me encontraba en ese sitio en Móstoles, ¿verdad? Atascado en medio de un atasco. No hay posibilidades de avance rápido, no hay ninguna posibilidad en ese sentido. Era evidente que este hombre necesitaba sanidad, por supuesto. Por eso esa pregunta que Jesús le hace, ¿quieres ser sano? No está yendo a una situación evidente de que quiere ser sano, sino va tocando su voluntad. Yo creo que Jesús hizo esa pregunta, y así la experiencia nos lo dice, y nos lo dice también muchas personas que hemos visto en ese sentido, de hacer esa pregunta porque muchas personas dicen que quieren ser sanas, pero en realidad no cambian, no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque están atascados. Es decir, quieren, pero como que no pueden, ¿verdad? Y entonces te encuentras con muchas personas que se han acostumbrado tanto a ese estilo de vida después de 38 años viviendo con ese problema, después de 38 años viviendo con esa crisis que tenía alrededor, ya se ha acostumbrado tanto que esa pregunta es absolutamente pertinente. Porque quieres ser sano, en realidad lo que está diciendo, ¿realmente quieres cambiar? ¿Quieres cambiar este estilo de vida? ¿Quieres dejar este estanque? ¿Quieres dejar este lugar donde llevas recluido tanto tiempo? Porque hay personas que en su mal se sienten confortables. Nunca menosprecies el poder de lo conocido, de la vieja forma de vivir, de la conocida forma de vivir. De ahí que hay muchas personas que soportan muchas veces el maltrato, y hay mujeres que desgraciadamente soportan el maltrato por años. ¿Por qué? Porque el poder de la vieja forma de vivir tiene una influencia sobre ellas muy fuerte, muy fuerte. Entonces hay personas que no quieren salir de esa situación. Recuerdo cuando empezamos el ministerio, personas que tenían depresión, que en el fondo habían construido toda su vida, todo su entorno relacional en torno a su enfermedad, a su depresión. Si se curaban de la depresión, todo eso se venía abajo. Con lo cual, decían que sí que querían ser sanados. De hecho, iban a los médicos, iban a psiquiatras, a psicólogos. Pero el ir al psiquiatra, al psicólogo, el ir a ese lugar de sanidad era parte de su estilo de vida. Si se sanaba de su enfermedad, todo ese estilo de vida se vendría abajo y sería absolutamente, no sabría cómo volver a empezar. Por eso en realidad hay mucha gente que dice que quiere cambiar, pero que quieren ser distintos, que quieren un matrimonio mejor, que quieren un toque de Dios, pero están estancados. Están estancados. Entonces, es como si se sintieran más confortables con un viejo problema que con una nueva solución. Y esto es clave. Hay personas
que se sienten más confortables con un viejo problema que con una nueva solución. Por eso nos hemos acostumbrado a vivir atascados, que incluso nos sentimos mejor en el atasco. Es decir, nos sentimos mejor a veces con viejos problemas. Bueno, el matrimonio es como es, hay que aguantar, ¿verdad? Hay que tirar con lo que tengo. Claro, con lo que ya tienes, vale, pero incluso vemos personas que cometen errores incluso en situaciones que tienen que comenzar. Por ejemplo, cuando una pareja de novios se da cuenta que esa pareja es incorrecta, pero llevan tiempo juntos, no lo van a dejar. Escoges un novio no creyente o una novia no creyente, que es una mala relación, no va a ser un líder espiritual en tu hogar y tú lo sabes, ¿verdad? No es una persona que te convenga. Sin embargo, aunque quieras o quisieras cambiar, por tus actitudes, por tu forma de ser, en realidad estás diciendo que no. Y lo que es necesario para ti, que sería un cambio, no lo asumes o no lo admites. Todo cambio va a comenzar con una decisión. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres cambiar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres que tu matrimonio sea mejor? ¿Quieres salir de la adicción en la que estás? ¿Quieres tener una vida espiritual distinta? Porque si no estás dispuesto a tomar una decisión y decir, sí, quiero cambiar, está bien, yo tomo una decisión en esta mañana, si no tomas una decisión, el poder de Dios no va a poder entrar en acción en tu vida. Porque Dios se mueve a través de nuestras decisiones en fe. Si tú decides en fe algo, dices, sí quiero, Jesús, yo quiero. Entonces Dios puede obrar, Jesús puede obrar, como vemos en el caso de este paralítico. Ahora, si tú lo decides, si no tomas esa decisión en fe, Dios no puede obrar. Dice, bueno, llevo aquí mucho tiempo, porque fíjate y eso será el segundo punto, lo vamos a ver, ¿verdad? Que las excusas que él pone. Pero es necesario que a una decisión de corazón haya absolutamente una proclamación de eso, incluso con tu propia voz, y Jesús necesitaba escuchar de ese hombre que sí quería cambiar. Acuérdate que la conversión en Romanos capítulo 10 se nos dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Es decir, no solo llega con un acto intelectual, mental, de creer, que tiene que ver con el corazón, sino que lo que es importante es que nuestra boca confiese, es decir, que nuestra boca diga sí, creo, sí, creo. Es decir, sé claro en tu decisión. Si fuiste claro en tu decisión para el día que te entregaste a Jesús, por eso estás aquí. Hay gente que no es clara en su decisión el día que se entrega a Jesús, y hoy están y mañana no están, aparecen y desaparecen. Por eso, sé claro en tu decisión. No vivas en terrenos oscuros donde las personas no toman decisiones. Bueno, he visto personas, por ejemplo, parejas que llevan de novios 8 años. Pero si ese hombre, o esa mujer, pero si ese hombre, yo soy hombre, por eso hablo más específicamente a los hombres, si ese hombre después de 8 años no ha sido capaz de decir delante de un pastor, delante de Dios, me comprometo a vivir con esta persona, te quiero en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, es decir, si no ha sido capaz de casarse contigo después de 8 años, déjalo, porque no es claro, no son personas claras en su decisión de si realmente te ama o no te ama. Entonces, esas personas no te merecen en ese aspecto. ¿Quieres ser sano, sí o no? Es lo que Jesús le está diciendo al paralítico. ¿Quieres salir de tu atasco, sí o no? ¿Quieres salir del atasco de tu matrimonio, de tus circunstancias? ¿Quieres salir? Pues toma hoy una decisión. Ese es el primer punto. Segundo punto, deja de poner excusas, ¿verdad? Asume tu responsabilidad. Fíjate lo que dice el verso 7. Dice así, ¿quieres ser sano? Le dice. Entonces dice verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjate lo que le responde el paralítico a Jesús. Jesús no le respondió, o mejor dicho, Jesús no le preguntó, ¿cómo es posible que aún estés así? Porque es lo que él contesta. Estoy así porque como estoy paralítico no puedo ir al agua, estoy así porque no hay nadie que me lleve al agua. Pero Jesús no le preguntó eso. No le dijo, ¿por qué estás así? Le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le responde con excusas absolutamente válidas, excusas verdaderas, razones verdaderas por las cuales no es sano. Pero Jesús no pregunta eso. Porque la verdad es que muchos, cuando están en sus atascos personales, pasan demasiado tiempo
razonando el por qué están así y no pueden cambiar. Es que mi situación, es que si supieras cuál es mi situación económica, es que con el marido o con la esposa que tengo, es que mira, claro, es que tengo estas reacciones que tengo porque me hablan mal, porque no me entienden, porque no me aman, porque es que en la iglesia, claro, no me hacen casos, que no me atienden, es que el pastor, en fin. O como le decían a Jesús, deja que entierre a mis padres, deja que primero me case. Es decir, ese lenguaje del victimismo. Las personas que usan ese lenguaje son no víctimas, sino en el sentido del victimismo, personas que se consideran a sí mismas víctimas de la vida y de que todo lo que les rodea, ¿verdad?, está en contra de ellos. Yo no puedo cambiar porque, ¿verdad?, hay otros que no me dejan cambiar. Fíjate, yo no puedo cambiar y da esas excusas. Y le echa la culpa a los demás. Dice, porque hay otros que no están paralíticos como yo y corren más que yo, ¿verdad? Y tampoco puedo cambiar porque no hay nadie a mi alrededor que me lleve a poder llegar al agua. Es decir, la culpa la tienen los demás. Los enfermos porque están menos enfermos que yo y los que serán mancos serán sordos, pero corren. Yo no puedo correr y yo no puedo cambiar porque los que son más rápidos, porque los que están a mi lado, nadie me quiere llamar, son más rápidos, sí, pero nadie me echa una mano. Entonces, ese discurso del quisiera cambiar, pero no puedo, porque otros tienen la responsabilidad y no cumplen, sea mi familia, sea mi jefe, sea mis hijos, sea mis padres, sea cualquier circunstancia, la enfermedad que padezco, ¿verdad? La gente no me apoya, la iglesia no me apoya, Dios no me apoya, porque muchas veces pasa eso. No me ama, no me anima, pero el enfoque está en otros, ¿verdad? El enfoque está en otros. Una vez una persona dice, no, es que el pastor no me da un apretón de manos, como en la iglesia en la que yo venía, siempre el pastor al acabar saluda a Gemir, y yo le dije, mira, si darte un apretón de manos, si dar un apretón de manos al salir cambiara la vida de la gente, yo no haría otra cosa. Iría por la calle dando apretón de manos, aunque ahora con el coronavirus no nos dejan, ¿verdad? Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Lo que te transforma es la palabra predicada con fe. Lo que te transforma es cuando tú crees con fe la palabra que se predica. Y si tú vas a salir del atasco en el que estás, tienes que decidir que sí quieres salir del atasco. Y lo segundo que tienes que hacer es dejar de poner excusas, aunque sean verdaderas, ¿verdad? Y todos los hombres de Dios, cuando Dios los llama, le ponen excusas a Dios. Moisés le dijo, es que yo no sé hablar bien, ya el egipcio no lo sé hablar bien, y no soy bueno en las palabras. Gedeón dijo, uy, es que yo soy muy pequeño, el más pobre de mi familia. Jeremías dijo, yo soy un niño. Todos ponían excusas que eran verdaderas, pero aunque sean verdaderas, no te da derecho el que tengas excusas a mantenerte en tu parálisis. Porque Dios no te llamó para ser un paralítico. Dios no te llamó para que todavía estés atascado con situaciones que a lo mejor llevas años. Incluso si Dios te ha llamado al ministerio, Dios te ha dado dones creativos con la música, con el arte, con otras cuestiones, con tus capacidades, no hay excusas para que estés atascado y eso no esté puesto en marcha, ¿verdad? Porque Dios no te está preguntando por qué estás así. La pregunta es, ¿quieres salir de ahí? ¿Quieres realmente salir de tu atasco? Entonces realmente tienes que asumir y casi hacer una oración diciéndote a ti mismo o diciéndole a Dios y a los demás, yo soy responsable de mi vida. No son otros los responsables de mi vida. Yo soy el responsable de mi familia. Yo soy el responsable de mi crecimiento espiritual. No le eches la culpa a nadie. Tú eres el responsable. Por eso la pregunta que Jesús hizo sigue todavía absolutamente pertinente. ¿Quieres ser sano? En tercer lugar, entonces acuérdate, primero, tienes que tomar una decisión para salir de tu atasco. 2, tienes que dejar las excusas. 3, tienes que descubrir el proceso de obediencia que Dios tiene para ti. Y esto es muy importante, porque cuando tomas una decisión, hay un poder de Dios. El poder de tu decisión, ¿verdad?, te lleva siempre a un proceso de obediencia. Y si tú te mantienes en ese proceso de obediencia, vas a ver el progreso de tu libertad, ¿verdad? Entonces acuérdate esas 3 P's. El poder, el proceso y el progreso.
Si vas a ver esas tres cosas. Ahora, tienes que tu decisión tiene poder, pero vas a entrar inmediatamente en ese proceso. Acuérdate lo que les dijo Jesús. Le dice el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Esas tres cosas muy sencillas. Necesariamente tu decisión va a tener poder si sigue un proceso de obediencia a lo que Jesús te dice. Y Jesús le dio esas tres órdenes, que eran tres acciones que él debía de hacer. Levantarse, tomar el lecho y andar. Entonces, esto es muy importante, porque muchos quieren cambiar, pero no quieren obedecer. Entonces, dice, sí, yo quiero cambiar, pero la obediencia no se ve por ningún lugar. Lo que quieren en realidad casi es más un concepto de que ocurra algo mágico, algo de repente, ¿no? Pero no un proceso, porque los procesos son dolorosos. Y por eso muchas personas en realidad nunca salen de su situación de enfermedad, de su situación de anímica, de decaimiento, nunca salen de su atasco. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en un proceso que les va a provocar dolor. Hasta que el dolor de la situación en la que está es mayor que el dolor del proceso. Ahí es cuando entra. Entonces hay personas con adicciones, hay personas con problemas matrimoniales, que sí, quieren ser liberados de sus hábitos. Por supuesto que quieren ser liberados de sus hábitos, pero no quieren tratar con el dolor que significa dejar ese hábito, ¿verdad? Quieren tener personas que dicen que quisieran ser espirituales, tener otra mente, pero no quieren lo que significa tratar por el proceso de formarse, estudiar, conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Aprenderla, porque para tener otra mente, requiere conocer la palabra de Dios y llenar tu mente con otra cosa. Hay quienes quieren, bajo ningún concepto, no quieren ser amargados, pero se niegan a perdonar quien les hirió. ¿Cómo van a hacer? Porque si mientras no perdonen, esa raíz de amargura puede entrar en su vida. Otros quieren tener un mejor matrimonio, pero no quieren entrar en el proceso de una consejería. Y no. Entonces no se lo cuentan a nadie sus problemas matrimoniales. A veces los cuentan cuando ya es demasiado tarde y ya hay poco que hacer, porque en el proceso no hicieron nada, ¿verdad? O quieres tener una vida espiritual de fe, pero no pagas, no inviertes tiempo en tu vida espiritual. O quieres tener liberación, o sanidad, o crecimiento, lo que fuese. Todo requiere un proceso de obediencia. Por eso, como la obediencia a veces requiere perder, requiere dolor, implica compromiso, implica sacrificio, no queremos eso. Entonces sí decimos que queremos ser sano. Sí. Y dice, ¿quieres ser sano? Y dice, sí. Pues deja de poner excusas y obedece a lo que Dios te mandó. Si quieres que tu matrimonio cambie, ¿verdad? Deja de poner excusas y haz lo que tienes que hacer. Pide ayuda, ponte en consejería, empieza un proceso de obediencia para que se salve. No vengas cuando ya esté roto y hecho añicos y ya es demasiado tarde. Si quieres crecer espiritualmente, vete a un grupo pequeño, a una célula, lee la palabra de Dios, haz el SEAN, haz el seminario, vete a los retiros, conéctate con los demás hermanos en el Zoom. Crece, es decir, implica tiempo, claro que sí, y cuando podamos implicará viajes, retiros, todas esas cosas, pero crecemos espiritualmente. Y los que llevamos más tiempo en el Señor podemos decir los beneficios de todo ese esfuerzo que hicimos un día de viajar, de conectarse, de los retiros, nos dio muchísimo crecimiento. ¿Quieres dejar hábitos? Pues primero tienes que estar dispuesto a decir sí, pero también a obedecer el proceso de Dios. Por eso Dios, de alguna manera, va a trabajar y va a haber poder en aquellos que toman una decisión. Y fíjate, perdón. Y fíjate que el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esas tres cosas. No le dice, y son tres cosas importantes, porque cuando dice levántate, claro, el paralítico podría haber pensado, ¿cuántas veces me he intentado levantar y no he podido? ¿Cuántas veces el paralítico en sus 38 años de vidas intentó levantarse? Tal vez se haya perdido la cuenta. Pero si tú te has intentado levantar por tu cuenta, si has intentado levantar en tus fuerzas y no lo has logrado, y has dicho, no vale la pena, no lo he logrado. La clave aquí no está en los intentos de levantarte, la clave aquí es que lo has hecho sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de Dios. Y tú dirás, Marcos, ¿y eso cómo es? ¿En qué consiste? Fíjate que en esta ocasión el paralítico intenta levantarse y lo consigue
porque hay una palabra de Jesús que le dice, levántate. Y en ese momento él se levanta. Y esto es muy importante. No lo está haciendo en su propia fuerza, lo está haciendo en la palabra que Dios le da. Cuando nosotros hacemos las cosas por una palabra que Dios nos da, hay una capacidad, hay un empoderamiento del Espíritu Santo hacia nuestras vidas que somos capaces de enfrentar las situaciones que antes nos tenían postrados. Entonces, pero tenemos que ser obedientes a esa palabra. Si el Señor nos dice, ahora tienes que levantarte, y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, dice de la palabra en Efesios, dice que está en nosotros, es el mismo poder que nos levanta a nosotros. Entonces es la voz de Dios en ese momento que nos dice, levántate. Y 38 años de postración, 38 años de miseria, 38 años de un no, 38 años donde uno piensa que no hay solución, de repente se cambian y este hombre se pone en pie. 38 años son cambiados por una palabra de Dios directa a una vida. Y 38 años de historia de fracasos, 38 años de atascos, 38 años, me da igual, de un matrimonio aburrido, quebrado, quién sabe. Pero de repente Dios se manifiesta. Y a través de una palabra, a través de una predicación, una canción, hay una palabra de Dios que te dice, levántate y todo lo cambia. Por eso tenemos que empezar ese proceso de obediencia. Si me dice me levanto, aunque lo haya intentado 1000 veces y antes no lo conseguí, ahora lo voy a intentar porque hoy tengo una palabra de Dios. Y dice, levántate, toma tu lecho. El lecho, y uno puede decir, bueno, pudo haberlo dejado atrás. No, porque el lecho lo que le estaba diciendo, mira, no vas a volver a ese lugar que estás dejando. El pórtico es muy bonito, sí, pero es un lugar miserable. Y ese lugar de adicción, o ese lugar de enfermedad, o ese lugar de quebranto, o ese lugar de situación crítica en el que estás viviendo, no vuelves. Así que todo eso, mira, el lecho te lo vas a llevar contigo, porque no vas a volver ahí. No vas a dejar un lecho atrás por si acaso un día te arrepientes y, bueno, ahora estoy sano, pero si me vuelvo a enfermar, dejo mi sitio cogido, porque claro, aquellos sitios estaban súper buscados, súper cogidos. Ahí no había sitio para todos. Este hombre llevaba 38 años allí. Tenía su sitio fijo, tenía su puesto, por decirlo de alguna manera. Levantar el lecho era cerrar un capítulo en su vida, cerrar un capítulo al que nunca más volvería atrás. No volvería atrás nunca más. Y eso era parte del proceso de la obediencia. Te vas a levantar, pero también vas a dejar atrás. Esto no se vuelve atrás. Si tú estás decidido a cambiar tu matrimonio, no hay vuelta atrás. Si tú estás decidido a entregar tu vida a Cristo y a caminar con Él, no hay vuelta atrás. Es una cuestión de actitud. No hay vuelta atrás. Yo no vuelvo a la amargura, yo no vuelvo a los viejos hábitos, yo no vuelvo a mi situación matrimonial, yo no vuelvo a todo eso. Eso queda atrás, porque va a haber un nuevo hombre. Toma mi lecho y camino. Dice, y anda. Y esto de andar es importante. ¿Por qué? Porque dejas atrás las cosas, te levantas, dejas atrás ese sitio y caminas. Tomas pasos, das pasos hacia una nueva vida, das pasos hacia una nueva situación. Cuantos más pasos, mejor. Cuanto más camines, mejor. Cuanto más lejos quede esa forma de pensar, esa forma de hacer, esa adicción o ese desastre de situación en la que estás viviendo, mejor. Es un proceso de obediencia. Vas a caminar y por eso esto es un proceso. Y muchos, por eso no esperes que la gracia de Dios puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Instantáneamente puede salvar una vida, sanar una vida, sanar un matrimonio, lo que fuese. Pero normalmente lo que se daña en un proceso se sana en un proceso. Entonces vemos a ese paralítico, 38 años, que no es poco, 38 años es toda una vida. Toda una vida. Imagínate, desde que tenías 20 años y ahora tuvieras 58, es lo mejor de tu vida, postrado esperando que llegase ese ángel que nunca daba llegado. Entonces, acuérdate, uno, toma una decisión, decídete, contesta que sí, porque el poder de Dios se manifiesta a través de las decisiones que tomas. Hay un poder en la decisión que tomas. Deja de poner excusas. Es verdad que tienes 1001 razones para mantener la situación como la que estás, pero tienes que decir basta ya a las excusas, no voy a poner más excusas. 3, comienza y entra en el proceso de obediencia. Es un proceso en el que voy a hacer lo que Jesús me dice.
Dice, levántate. Ay, es que yo ya intenté levantarme, no me pidas eso. Eso ya lo he intentado muchas veces. No, voy a obedecer, voy a levantarme, toma tu lecho. Oh, pero ¿cómo me pides que tome mi lecho si mi lecho es lo que me da seguridad? Me ha dado seguridad hasta ahora. Toma tu lecho y anda caminando. Y caminando siempre es hacia adelante. Entonces, cuando se den esas tres circunstancias, tomar la decisión, dejar las excusas y entrar en el proceso de obediencia, hay un cuarto paso, hay una cuarta clave que tienes que dar, y es que tienes que mantener la libertad que Dios te ha dado, ¿verdad? No te puedes estancar, no te puedes volver a paralizar, no puedes entrar en un atasco nuevamente. Tienes que asegurar tu progreso. El poder de tu decisión, ¿verdad? Va a haber ese poder, te va a hacer entrar en un proceso para asegurar un progreso de libertad. Fíjate lo que dice el verso 9. Este hombre que había sido sanado llega junto a los judíos y dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es decir, que ya fue instantáneo. Es decir, se levantó, tomó el lecho y anduvo. Lo que Jesús le dijo. Entonces dice que los judíos dijeron a aquel que había sanado, dice, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Me llama muchísimo la atención esto. Es decir, él no sabía quién era Jesús y aún así fue sanado. Es decir, que el amor de Dios va para aquellos también que no le conocen, y nosotros tenemos que ser también agentes de Dios, que vayamos a esos lugares de miseria, esos lugares donde la gente está postrada, esos lugares donde la gente necesita escuchar a Dios y llegar a ellos, porque ellos también van a recibir ese amor de Dios. Pero llega un momento que después, dice, verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Es decir, lo que le está diciendo Jesús es, muy bien, fuiste tocado, fuiste sanado, ¿verdad? Y Jesús, y este hombre que ni sabía quién era, y eso a mí me da muchísima alegría, muchísimo ánimo esto, porque Jesús tiene poder, ¿verdad? Es soberano completamente y tiene poder para sanar incluso a los que no le conocen, pero acaban conociéndolo, ¿verdad? Y Jesús le dice, mira, te he sanado. Y ahora que te he sanado, te voy a decir una cosa. No peques más, para que no te venga una cosa peor. Es decir, el pecado puede traer a nuestras vidas cosas peores de las que estamos viviendo. Pero lo que le está diciendo Jesús es, tienes que aprender a mantener la libertad. Y yo te voy a decir cómo. Porque aquel que nos ha dado la vida, también tiene el derecho de decir cómo hemos de vivir la vida. Aquel que nos ha dado la libertad, ahora nos tiene el derecho de decirnos cómo hemos de vivir esa libertad. Porque muchos conocieron la libertad de Jesús, pero después hicieron lo que les dio la real gana. Y piensan que ser libre es hacer lo que yo quiero hacer o vivir como yo tengo que vivir sin dar cuentas a nadie. Pero no es así. Ser libre significa no que yo puedo vivir la libertad en Cristo, en ese proceso de libertad. Entonces, Jesús nos está diciendo, el hecho de que tengas libertad no significa que mantengas esa libertad. Tienes que aprender a mantener la libertad que has obtenido. Porque si tú consigues una libertad, pero luego vuelves a lo mismo, ¿de qué sirvió? ¿Sabes cuántos matrimonios he visto que se han podido restaurar, que luego volvieron a los mismos problemas? Porque no supieron cambiar el modo de vida. La restauración fue momentánea. ¿Sabes cuántas personas, hombres y mujeres con adicciones, volvieron de nuevo a ellas porque pensaron que el proceso se acababa en la libertad? No, no se acaba en la libertad. Hay que mantener la libertad que Dios nos ha dado. Hay que saberla mantener. Hay que asegurar el progreso. Por eso es un progreso que es un proceso que va hacia arriba. Igual con la vida espiritual. Hay personas que llegaron a una situación de vida espiritual y en vez de seguir creciendo, se estancan y decrecen. Porque la vida espiritual o creces o decreces. No hay término neutro. No hay esa situación. Por eso, ¿qué vemos? Aquí vemos la gracia de Dios en acción. Porque Jesús llega a este hombre paralítico, le sana, y este hombre paralítico pierde las huellas de Jesús. Se pierde, no le sigue, pierde las huellas de Jesús.
Pero lo interesante es que Jesús no perdió las huellas de este hombre. Es decir, no perdió sus pasos. Dice que Jesús lo vuelve a encontrar. Es la primera vez que vemos eso en los encuentros de Jesús con personas que él sana. Lo vuelve a encontrar más tarde. Y por primera vez vemos que Jesús lo ve. Y no sabemos qué clase de vida vio en él o qué es lo que estaba haciendo, diciendo, en un sentido u otro, que Jesús le dice, ten cuidado, no peques más. Es decir, ten cuidado con el estilo de vida que vas a llevar, ¿verdad? Porque aparte de sanarte, yo tengo algo más que decirte. Es decir, tienes que terminar con el estilo de vida que tienes. No sigas con ese estilo de vida, ¿verdad? No continúes por ese camino. Porque Él tiene, por supuesto, Jesús tiene poder para restaurarnos físicamente, pero también espiritualmente. Y Él es el que nos puede dar, es el que tiene autoridad para decirnos cómo hemos de vivir. Por eso, aquí hay un elemento, un segundo toque de la gracia de Dios. El primero fue cuando le sanó, le dijo, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero de repente aparece en otro momento, y yo creo que esa es la clave en esta situación, que Jesús vuelve a aparecer en nuestras vidas, tal vez en esta misma mañana, y nos dice, yo te liberté, yo te llamé para seguirme, yo traje sanidad a tu vida, yo traje restauración a tu corazón, yo traje restauración a tu familia. ¿Qué estás haciendo con eso que yo te di? ¿Vuelves a vivir el mismo modo de vida que yo te di? ¿Del que te saliste? ¿Estás volviendo a tu lecho? ¿Estás volviendo a la vieja manera de pensar, a la vieja forma de razonar? No, no puede ser. Para eso yo no te he sanado. Tienes que saber mantener tu libertad. Número 1, tienes que dejar de pecar. No se te ocurra pecar más. ¿Por qué? Porque puede venirte otra cosa peor. Es decir, tienes que tener también temor de Dios, temor de Dios. Y aunque parece esto que es un final triste de la historia, no es un final triste, es un final lleno de esperanza. Es un final de un Jesús que busca nuevamente a aquellos que sanó, que restauró. Un Jesús que te busca a ti nuevamente. Porque habrá personas que en esta mañana nos estén escuchando, o en esta hora nos estén escuchando, y tal vez sea la primera vez que van a poder decir, tomo una decisión, voy a salir de mi atasco, decido, ¿verdad?, que quiero ser libre, decido que voy a dejar las excusas, decido que voy a abrazar el proceso que Dios tiene para mí, aunque sea doloroso, pero no quiero seguir viviendo como antes. Pero en este momento decido también mantener la libertad, y ese es el punto en el que en este día también Jesús puede venir a ti, que ya eres creyente de tiempo, y te dice, wow, un momento, yo vuelvo a salir a tu encuentro y a tu camino. Aquí en la casa de Dios, en el templo, dice que estaba en el templo, lo encuentra en la casa de Dios, y tal vez te encuentra a ti en la casa de Dios y te vuelva a decir lo mismo. ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Aquella vida que dejaste atrás? ¿Vida de pecado? ¿Tal vez te has aflojado en tus compromisos con Dios o en tus compromisos de santidad? Hoy es tiempo, y esta mañana, en este día, en esta hora que me estés escuchando, es tiempo de encontrar tu libertad. Por eso, si nunca antes le has entregado tu vida a Jesucristo y has estado siempre esperando un momento, algo especial que ocurriese para ser sanado, libertado, levantado, hoy es el momento que Jesús te sigue diciendo, es el día que Jesús te sigue diciendo, ¿quieres ser libre? Pues si quieres decir que sí, y le dices que sí, entonces ya deja de poner excusas y entra en el proceso de obediencia a Dios. Si de corazón tomas esta decisión, entonces vas a aprender a mantener tu libertad obedeciendo lo que Jesús te dice. Voy a hacer una oración para aquellos que tal vez nos estén escuchando y quieran entregar su vida a Cristo. Y si por primera vez lo estás haciendo, no tengas temor. Porque si sientes que Jesús está saliendo a tu camino en este momento, no tengas temor a dejar ese lecho, a dejar ese estilo de vida, a dejar ya todo eso. No lo tengas, porque hay algo muchísimo mejor para ti. Señor Jesús, te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Creo firmemente que tú tienes una nueva vida para mí.
Creo firmemente que tú me dices, levántate, toma tu lecho y anda. Hoy abrazo el proceso de obediencia que tú tienes y hoy dejo atrás todo aquel estilo de vida. Han sido años, han sido circunstancias que tú conoces, pero nada va a impedir que me acerque a ti de hoy en adelante. Te entrego mi vida, mi corazón y declaro que tú vas a ser mi Señor. En tu nombre, Jesús, se lo pido al Padre. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que nos puedas escribir. Abajo en el canal de YouTube vas a encontrar las redes sociales, las direcciones de la iglesia. Y si vives cerca de Lugo o estás en Lugo, acá en la calle Emilia Pardo Bazán, pues en el 46 bajo te recibiremos con muchísimo gusto y de verdad que vas a encontrar una familia de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperemos que pronto nos podamos volver a ver y esperemos que también pronto volver a abrazar. Amén.